Como ósmosis, el agua se mueve de un lugar a otro por ósmosis a causa de una diferencia de potencial osmótico. Los organismos más primitivos probablemente tenían una composición de sales y minerales muy semejantes a la del ambiente en el cual vivían y eran seguramente isotónicos, de modo que el agua no tenía a entrar ni a salir del cuerpo de estos organismos por ósmosis. En algún momento ciertos organismos se trasladaron del agua dulce, un medio hipotónico, y debieron afrontar el problema de que el agua dulce tendía a penetrar en sus cuerpos. Vemos ahí un esquema de una célula plasmolizada porque salió todo el agua flácida, donde hay un equilibrio y tungente, donde hay una vacuola y el agua entra. Luego, ese mismo ejemplo lo vemos con glóbulos rojos, en donde vemos el medio hipotónico a la derecha, donde el glóbulo rojo está lleno de agua dentro, y estos se ven así como si fueran rellenados, almohaditas. Y acá vemos en la parte de arriba, en la parte extracelular, donde está lleno de sales, movimiento neto de agua del interior de la célula. Y luego vemos otro esquema donde en el inmediación de hipertónico, donde los glóbulos rojos están así como muy delgadititos, movimiento neto de agua al exterior, intracelular estaría lleno de solutos y extracelular. Luego en el extremo izquierdo vemos el esquema si fuera isotónico, donde los glóbulos estarían en su morfología natural, normal, en forma de donitas y sin movimiento neto de agua ni de afuera hacia adentro ni de adentro hacia afuera, porque hay un equilibrio. Y ahí vemos el mismo esquema con un ejemplo de una cubeta con una membrana en medio, donde vemos solutos de un lado y agua en el otro, en el semipermeable, y en el esquema de solución isotónica hay un equilibrio de concentración en ambos lados, pero el volumen es mayor al lado izquierdo, que era donde mayor soluto se encontraba. Y en donde mayor soluto se encontraba era una solución hipertónica, y donde menor soluto había era una hipotónica. Y en el esquema de abajo vemos donde hay un flujo hacia afuera de agua, sería en donde están más delgados los glóbulos. Donde hay un equilibrio de flujo de agua, sería el isotónico de forma normal. Y donde hay mucho exceso de agua hacia adentro de la célula, ¿verdad?, a la derecha. ¿Cómo entran y salen las sustancias de la célula? La regulación del intercambio de sustancias ocurre a nivel de la célula individual y es realizado por la membrana celular. La membrana celular regula el paso de materiales hacia adentro y fuera de la célula, una función que hace posible que la célula mantenga su integridad estructural y funcional. Esta regulación depende de interacciones entre la membrana y los materiales que pasan a través de ella. El intercambio de sustancias se da a través de la membrana. Ocurre en general en medio acuoso, en un medio fluido, y un fluido es cualquier sustancia en estado líquido o gaseoso que puede moverse o cambiar de forma en respuesta a fuerzas externas sin romperse. Este intercambio en medio acuoso va a estar determinado por la concentración de la sustancia, que es el número de moléculas en una unidad de volumen determinada. Esta concentración va a ser diferente a un lado y al otro de la membrana, de la que va a generar un gradiente. El gradiente es la diferencia de concentración de soluto que existe entre dos soluciones o medios. Indica cuál es la dirección en la que cambia más rápidamente la concentración y el potencial eléctrico de una solución no homogénea. Las partículas se
se van a mover desde donde esa sustancia se encuentra más concentrada hacia donde tiene menor potencial eléctrico. Y vemos ahí de aquí en adelante detalles sobre la membrana, como lo es el transporte activo y el transporte pasivo. El movimiento de las membranas ocurre tanto por transporte que requiere energía como que no. El que requiere energía sería el activo y el que no sería el pasivo. Y vemos como pasivo el paso libre de gases, bicarbonato, y CO2, oxígeno, benceno, agua, etanol. Y como activo vemos la glucosa, el aminoácido y los diferentes cationes. Y como otro esquema donde nos muestran los diferentes tipos de transporte pasivo y activo. Vemos en el transporte pasivo la difusión pasiva y la difusión facilitada mediante una membrana tipo canal que no requiere energía para el paso de los compuestos. El transporte activo requiere de ATP para que esta proteína intermembranal permita el paso de los elementos. Aquí vemos una membrana donde está pasando entre los orificios moléculas de agua, fluidos de diálisis y en el lado izquierdo proteínas, circulación sanguínea y algunas toxinas metabólicas. En el transporte pasivo vemos por difusión simple el CO2, por difusión facilitada y difusión por canales. Proteínas transportadoras, proteínas ya denominadas carrier. El sodio entra espontáneamente a favor de su gradiente y arrastra a la glucosa que entra en contra de su gradiente. Vemos moléculas a transportar y vemos canales uniporte, semiporte y antiporte. Moléculas transportadas, transporte pasivo y transporte activo. Y ahí vemos los tipos de transporte uniporte, simporte y antiporte. Y la proteína transportadora o carrier. Y ahí vemos otro ejemplo de la bomba de sodio y potasio y la bomba transportadora acoplada. Difusión facilitada mediante el transporte mediado por canales. Las proteínas que forman canales no se unen al soluto, forman poros hidrofílicos que atraviesan la membrana permitiendo exclusivamente el pasaje de iones. Canales iónicos. El tipo de ion se selecciona de acuerdo al tamaño y la carga. Los canales iónicos se encuentran generalmente cerrados que impiden el pasaje indiscriminado de iones por el poro. Los canales pueden abrirse como respuesta a distintos tipos de estímulos, permitiendo el pasaje de un ion específico a través de la membrana. Vemos ahí un canal regulado por ligando. Transporte activo, movimiento a través de la membrana que requiere energía, ocurre contra gradientes de concentración con gasto de energía en nutrientes que están menos concentrados en el ambiente que en el citoplasma de las células. Los iones de sodio y calcio en las células del cerebro se deben mantener en concentraciones más bajas dentro de las células que en el fluido extracelular por deshacerse de sustancias como bacterias o proteínas grandes que son demasiado grandes para difundirse por una membrana independientemente de los gradientes de concentración. Y vemos ahí diferentes tipos de estas bombas de sodio y potasio. Transporte mediado a través de proteínas intermembranales. Bombas de sodio y potasio, mantenimiento de la osmolaridad y del volumen celular, absorción y reabsorción de moléculas, transducción.
transporte mediado por vesículas ocurre cuando las células tiene que introducir o expulsar macromoléculas o partículas grandes como endocitosis. Vemos que es el proceso celular por el cual las células mueven hacia su interior moléculas grandes o partículas. Se puede dar por invaginación e invaginación o por mediación de receptores formando una vesícula. Se incorpora el citoplasma, esta vesícula llamada endosoma, y luego se fusiona con un lisosoma que realiza la digestión del contenido vesicular. Y ahí vemos cómo se forma la endocitosis, fagocitosis, pinocitosis, endocitosis mediada por receptores, medio extracelular, endocitosis y exocitosis. Pinocitosis ocurre cuando la membrana celular se invagina formando una vesícula alrededor del líquido del medio externo que será incorporado a la célula. Una parte muy pequeña de membranas plasmáticas se hunde y el contenido del fluido extracelular se introduce en el citoplasma mediante una pequeña vesícula. Y vemos una microscopía electrónica de transmisión donde se observa los vasos pequeños sanguíneos en la célula y cómo se forman las invaginaciones indicadas por flechas. Y hay otro ejemplo de endocitosis y exocitosis. Endocitosis mediada por receptor, la célula puede captar ciertas más eficientemente por medio de los endocitosis mediada por receptor. La mayor parte de las membranas plasmáticas cuentan con muchos receptores proteicos en su superficie externa, cada una con un sitio de unión para una molécula de nutriente particular. Y ahí vemos otro ejemplo de partícula de lipoproteína de baja densidad y cómo se reciclan los receptores para el siguiente ingreso. Y vemos otro ejemplo de los procesos de endocitosis. Y ahí vemos una microscopía electrónica de transmisión donde se observa una vacuna cómo libera por exocitosis material hacia el exterior. Y como una bacteria es consumida por un fagosoma y cómo liberan los desechos por exocitosis.